Entonces comenzamos hoy día, chiquillos, con la práctica de árboles binarios de búsqueda, ¿ya? ¿Por qué no vamos a hacer una práctica de árbol binario? Porque, como les decía, es una particularidad, ¿cierto?, del árbol general. La verdad que no tiene mucha gracia. Es un árbol general, ¿cierto?, que solamente tiene dos hijos, uno izquierdo y uno derecho. Entonces, no viene mucho al caso hacer prácticas sobre eso. Prefiero que nos concentremos en el árbol binario de búsqueda, que tiene unas reglas bien simpáticas y que es mucho más entretenido. A diferencia del árbol general, desaparece la estructura que es primer hijo, siguiente hermano. Igual sigue teniendo solamente dos nodos, pero en este caso se llaman hijo izquierdo e hijo derecho, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama árbol binario? Porque el nodo solamente puede tener como máximo dos hijos. Ahora, el árbol binario de búsqueda tiene cierta lógica en su inserción. En su nodo, obviamente, aparte del nodo izquierdo, el nodo del hijo derecho tiene un dato, obviamente, ¿ya? Como base. Como siempre, por la simpleza que es trabajar con números, constantemente estamos trabajando con las estructuras guardando o almacenando números, pero eso no es una limitante. Nosotros podemos guardar lo que queramos, ¿ya? Eso para que lo tengan en mente. La gracia del árbol binario de búsqueda es, por ejemplo, que nosotros almacenamos un número, el hijo izquierdo de ese nodo, ¿cierto?, o de un nodo en particular, va a ser menor, ¿cierto?, que el valor del nodo, y si no, significa que está a la derecha. Por ejemplo, si nosotros tenemos un 4 como nodo raíz, y queremos hacer la inserción, por ejemplo, de un 8, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer nosotros, el 8 es mayor o menor, ¿cierto?, que el nodo que tenemos como raíz. Obviamente es mayor, y como es mayor, se almacena en la parte derecha, ¿cierto?, de nuestro nodo raíz. Por ejemplo, ahora nosotros queremos hacer la inserción del número 1. Perfecto, el 1 es mayor o menor que 4, es menor. Entonces lo tenemos que almacenar, ¿cierto?, en el nodo izquierdo de 4. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros queremos almacenar, por ejemplo, el 6, ¿ya? Siempre nosotros tenemos que empezar desde la raíz hacia sus hojas. Entonces, empezamos desde la raíz, tiene el valor 4. 4 es mayor o menor que 6. Obviamente es mayor, ¿cierto? Entonces tenemos que ir hacia el lado de la derecha. Ahora, 6 es mayor o menor a 8, es menor. Entonces nos tendríamos que ir hacia la izquierda. En ese caso, tendríamos que almacenar el 6 como nodo izquierdo del nodo 8. Ahora, si nosotros queremos almacenar, por ejemplo, el número, no sé, el 10 o el 15, ¿ya? Tendríamos que hacer lo mismo, empezar desde la raíz. El 10 es mayor o menor que 4, es mayor. Nos vamos entonces a la derecha, llegamos al nodo 8. 10 es mayor o menor que 8, es mayor, entonces tendríamos que irnos hacia la derecha. Como a la derecha no existe nada, lo insertamos directamente como el nodo derecho de 8, ¿cierto? Mejor dicho, su hijo derecho. Como primera parte nos dice, opción A, dice insertemos secuencialmente los siguientes 15 elementos, ¿ya? El 80, el 45, 60, etcétera, etcétera. La idea es que nosotros tomemos un cuaderno y vayamos dibujando. La página con la que usualmente yo trabajo con los chicos de estructura de datos, tenemos dos páginas principales. Es Visualgo, tenemos diferentes estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos la que estoy marcando con el cursor, dice máscara de bits. Ahí podemos trabajar, ¿cierto?, con los bits, si es que no entendemos bien. Y cuál es la gracia, es que nosotros podemos ver visualmente cómo trabajan las funciones. En este caso estamos trabajando, ¿cierto?, con árbol binario de búsqueda. Entonces tendríamos que buscarlo acá. Y está justamente aquí, árbol binario de búsqueda, ¿ya? Le vamos a hacer clic. Siempre las cosas visuales se comprenden de mejor forma. Entonces, aquí tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, crear, el buscar, el insertar. Y podemos ir jugando, ¿cierto?, con las cosas. Incluso tenemos la forma de ir recorriendo, ¿ya? Esa sería una opción. Ahora, ¿qué me interesa más a mí? ¿O qué me gusta más a mí? Me gusta esta página, les voy a presentar ahora. Quizás no es tan bonita como la anterior,
pero tiene muchas más estructuras que nosotros podemos revisar. En este caso estamos nosotros trabajando con árboles binarios de búsqueda, binary search trees. Lo accedemos y, por ejemplo, podemos ir insertando automáticamente los paso a paso de nuestra pregunta A, de nuestra guía. Por ejemplo, nosotros tenemos que ir insertando el 80, el 45, el 60. Entonces, el 80 lo insertamos, ahora el 45, ¿ya? Si se fijan, ahí al tiro nos va dando gráficamente cómo va quedando, luego el 60, ¿cierto? Y pueden ir jugando un poco con eso. Ahora le pueden ir modificando la velocidad, ¿cierto? Para que no sea tan rápido, etcétera, etcétera. Ya, entonces, si nosotros hacemos correctamente todas las inserciones, obviamente siguiendo la lógica de que el hijo izquierdo de un nodo, ¿cierto?, es mayor al valor del nodo, y el hijo derecho es mayor, ¿cierto?, al valor del nodo evaluado, tendríamos algo como esto. Aquí bueno, se va a pixelar un poquito, pero la idea es que se vea bien. ¿Ya? Ahí se ve. La pregunta F nos dice la búsqueda del nodo, obviamente, que tiene el valor 170. ¿Ya? Si se fijan, la lógica que nosotros tenemos que hacer siempre es empezar desde la raíz hasta las hojas. Y con la misma lógica que nosotros insertamos, tenemos que ir buscando. Por ejemplo, el 170 es mayor o menor que el 80, es mayor, entonces nos tendríamos que... Ahora voy a cambiar el color, en un segundito. Ahí sí. Tendríamos que ir hacia la derecha. ¿Ya? Luego, el 170 es mayor o menor que 100, es mayor. Perfecto, nos vamos para acá. 170 es mayor o menor que 120, es mayor. Nuevamente tenemos que ir hacia la derecha. El 170 es mayor o menor que 140, es mayor. O sea que debería estar acá. Como acá no existe nada, deberíamos retornar un nulo. Porque en definitiva llegamos a donde debería estar el nodo, pero no existe. Diferente es, por ejemplo, si seguimos con la pregunta F y buscamos el número 27. ¿Ya? Todo de nuevo. Empezamos desde la raíz. El 27, el mayor o menor que el 80, es menor, nos tendremos que ir por la izquierda, ¿cierto? Luego, es menor que 45, perfecto, es menor que 44, ¿ya? Es menor que 30, ¿ya? El 27 es mayor o menor que 20, es mayor, perfecto. Es mayor o menor que 27, obviamente es igual, significa que lo encontramos y ahora retornamos el nodo. Y la pregunta G, esa es interesante, el sucesor. Aquí hay varios casos y por eso le dejé varios números. Dice, el sucesor de 20. Si nosotros hablamos de sucesor, obviamente tenemos que considerar los números que están dentro de nuestro árbol. Y sería, cierto, el que viene secuencialmente después del número que nosotros estamos preguntando. Entonces, el sucesor de 20 sería 27. En esta forma, es facilito, porque corresponde siempre al hijo derecho, ¿cierto? Si nosotros tenemos el 20, su hijo derecho sería el sucesor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos saber el sucesor del nodo 60, que está acá? No tiene hijo derecho. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál sería su sucesor? El sucesor de 60 es 80. Acuérdense que secuencialmente, el que viene después de 60, si ordenamos, por ejemplo, de menor a mayor todos los números, el que viene después de 60 es 80. ¿Ya? Entonces, todas estas particularidades, si se fijan, la condición acá a evaluar, ¿qué pasa? Si no tiene hijo derecho, significa que el sucesor vendría siendo el abuelo de 60, ¿cierto? Porque no es el padre sería 45. El padre es menor que 60. Entonces nos vamos a la segura y preguntamos por el abuelo. Ahora, siguiente pregunta, o sea, siguiente número, por ejemplo, el sucesor de 133. ¿Dónde lo tenemos? Acá. Acá, si se fijan, la condición es distinta. ¿Tenemos hijo derecho? No, ¿cierto? No tenemos su sucesor directo. ¿Cuál sería su sucesor? ¿El abuelo o el padre? El padre, porque sería 135. Tenemos la misma condición que el nodo 60, que no tenemos un hijo derecho directo, pero si se fijan,
acá nosotros tenemos la condición de que es un hijo derecho del que viene, ¿cierto? En cambio acá tenemos la condición de que es un hijo izquierdo. Entonces, cuando es un hijo izquierdo, automáticamente decimos que su padre es el sucesor. Cuando es un hijo derecho, automáticamente tenemos que decir que el abuelo es el sucesor. Entonces, todas esas consideraciones nosotros tenemos que tenerlas claras al momento de ir programándolas. ¿Cuál es el sucesor de 140? El 140 es el número máximo que tiene, ¿cierto?, nuestro ABB, por lo tanto, es nulo, ¿cierto? No tiene sucesor. Luego, pregunta H, el predecesor de 20. El predecesor, obviamente, ustedes se lo van a imaginar, es inverso, ¿cierto?, al sucesor. O sea que secuencialmente es el anterior del nodo a evaluar. Por ejemplo, el predecesor de 20, nosotros estamos acá, es nulo. Luego, el predecesor de 115. ¿Dónde tenemos 115? Lo tenemos por acá. ¿Cuál sería su predecesor? El 108. ¿No es así? El predecesor de 80. ¿Dónde tenemos el 80? Se me perdió, perdón. Acá está. El predecesor de 80, obviamente, es 60. El 45 no corresponde al predecesor de 80. Es el hijo directo, pero fíjense que cuando nosotros preguntamos por el predecesor de 80, nosotros tenemos que buscar el máximo del subárbol izquierdo. O sea que, en palabras simples, si yo quiero, por ejemplo, el predecesor de 80, dentro de todo este árbol, o mejor dicho, subárbol, yo tengo que buscar el nodo que tiene el valor máximo. En este caso sería 60. Ese sería su predecesor. Sigamos. Luego de 60, ¿cuál viene? El predecesor de 98. Vamos a limpiar acá. ¿Cuál es el predecesor de 98? ¿Ya? Muy similar, ¿cierto? Si se fijan, tiene que cumplir ciertas condiciones. El predecesor de 98 vendría siendo 80, o sea, su abuelo. Luego el predecesor de 135, lo tenemos por acá. ¿Cuál sería? 133. Pregunta ahí, dice, buscar el mínimo del árbol. ¿Cómo buscamos el mínimo? Si empezamos, siempre acuérdense, empezamos desde la raíz. Acuérdense que una vez que nosotros programemos, esto va a ser nuestro root. Lo que tenemos que hacer es desde nuestro árbol, o sea, desde acá, como nosotros empezamos siempre desde root, o sea, desde este nodo, tenemos que preguntar sucesivamente por el hijo izquierdo. ¿Tiene hijo izquierdo? Sí. ¿Tiene hijo izquierdo? Sí. ¿Tiene hijo izquierdo? Sí. ¿Tiene hijo izquierdo? Sí. ¿Tiene hijo izquierdo? No tiene hijo izquierdo porque apunta nulo. O sea que el menor sería el 20. ¿Ya? Eso es relativamente súper fácil de programar. Ahora, caso inverso sería la pregunta J, buscar el máximo del árbol. Vamos a limpiar acá. Lo mismo, empezamos desde la raíz y tenemos que, si obviamente el menor tenemos que ir preguntando por el hijo izquierdo, el mayor tendríamos que ir preguntando por el hijo derecho. Entonces, ¿tiene hijo derecho? Sí, lo visito. ¿Tiene hijo derecho? Sí, lo visito. ¿Tiene hijo derecho? Sí, lo visito. Estoy en el nodo 140. ¿Tiene hijo derecho? No. Entonces, como aquí apunta a null, significa que este último nodo que visité es mi máximo. Luego, eliminar secuencialmente el valor de 133, 108, 140 y el 80. Vamos a hacer primero la eliminación del 133. Obviamente la eliminación tiene que hacer primero la búsqueda, o sea que nosotros tenemos que empezar de la raíz e ir preguntando, ¿133 es mayor o menor que el 80? Es mayor, ¿cierto? Entonces secuencialmente vamos preguntando dadas las condiciones hasta
que llegamos, ¿cierto?, a nuestro nodo. Este es el nodo en cuestión. Ahora, este nodo tenemos que hacer dos consideraciones. ¿Tiene hijos? En este caso es facilito. Es un nodo hoja y simplemente nosotros tendríamos que descartarlo. O sea que el 135, como hijo izquierdo, le decimos null, ¿ya? Y con eso ya lo eliminamos. Ese es el caso más fácil que nosotros tenemos en la eliminación del árbol de búsqueda, árbol binario de búsqueda, perdón. Luego, el 108, ¿cómo eliminamos el 108? Lo mismo, tenemos que ir visitando nodo por nodo hasta encontrar, ¿cierto?, nuestro nodo objetivo, y tenemos el 108. ¿Tiene hijo? Sí. Entonces, el nodo que nosotros queremos eliminar es un nodo interno. ¿Qué pasa? No podemos eliminarlo directamente. Si eliminamos el 108, también eliminaríamos el 115. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es preguntar, ¿tiene hijo izquierdo? No, no tiene hijo izquierdo. Entonces, lo único que me interesa es rescatar el hijo derecho. Entonces, pasamos a decir que el hijo izquierdo de 120, ¿ya?, va a corresponder a lo que existe en el hijo derecho de 108. Lo mismo para el caso inverso. El caso inverso vendría siendo cuando nosotros queremos, por ejemplo, eliminar el 140. Nosotros queremos eliminar ese, no existe, ¿cierto?, hijo derecho, pero sí existe esto, ¿ya? Entonces sería exactamente lo mismo. Y finalmente está eliminar el 80, ¿ya? ¿Qué hace si lo eliminamos? Si eliminamos el 80 y perdemos, ¿cierto?, el puntero a todo lo demás, en definitiva perdemos todo el árbol, porque justamente el nodo 80 es nuestro nodo raíz. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo implementamos? ¿Elegimos el nodo izquierdo o elegimos el nodo derecho? Aquí, como siempre, depende del desarrollador. O sea, depende de cómo lo implementemos. Usualmente se elige el predecesor de 80 para reemplazar el nodo a eliminar. Pero también he visto implementaciones en internet que buscan al sucesor. En este caso, por ejemplo, buscan al 98. Entonces, nosotros queremos eliminar el 80. ¿A quién dejo como raíz? ¿Ya? Para irme a la segura, entonces yo busco a el mayor, ¿cierto?, del subárbol izquierdo. ¿Qué significa eso? Que estoy buscando al predecesor de 80, ¿cierto?, que sería 60. Luego 60 lo intercambio, ¿cierto?, como la raíz, se elimina el 80, lo podemos sobreescribir si quieren, el 45, hijo derecho, queda como nulo, y con eso ya tenemos, ¿cierto?, eliminado el 80 y reestructurado todo nuestro árbol, ¿ya? Y si se fijan, sigue cumpliendo la misma estructura del ABB, que el hijo izquierdo es menor y el hijo derecho es mayor que la raíz, ¿cierto? Si por ejemplo dejamos el 45 como raíz, ya lo reemplazamos en el 80, ¿qué pasa? No se cumpliría la estructura porque tenemos el 60 dando vuelta. ¿Qué pasaría? Tenemos varios casos, por ejemplo en este, si lo reemplazamos con el 100, perderíamos todo esto. ¿Qué otra cosa? Si por ejemplo el 45 queda como raíz y el 60 pasa a la posición del 45, si se fijan no cumple la estructura de la BB, porque tendríamos 45 como raíz y tendríamos 60 como hijo izquierdo. Y el hijo izquierdo, acuérdense que no puede ser mayor a su padre. Hay varias consideraciones que nosotros podemos trabajar en cuanto a la BB. Si nosotros insertamos secuencialmente, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ya, etc. ¿Qué pasa si secuencialmente vamos insertando números ordenados en una BB? ¿Cómo nos quedaría? Acuérdense que siempre el hijo derecho es mayor al padre, entonces nos quedaría, ¿cierto?, siempre cargado hacia la derecha. Y en palabras simples, ¿qué es lo que es eso? Eso vendría siendo casi una lista enlazada y perdemos nuestra estructura arbórea, ¿ya? Entonces, lo que quiero explicar para que ustedes entiendan es que nosotros siempre hay una estructura para todo. En este caso,
esta estructura está diseñada idealmente cuando nosotros queremos insertar números aleatorios. Porque, si se fijan, al momento que nuestro árbol esté más o menos balanceado, ¿ya? La búsqueda, ¿cierto? No es tan costosa. Acuérdense que la búsqueda, por ejemplo, si nosotros queremos buscar el número 20, tendríamos que solamente hacer el recorrido hacia acá, y todos estos números, como tiene cierta lógica la estructura, los descartamos, ¿ya? No es necesario revisarlos. Y por eso se dice que la búsqueda es logarítmica en cuanto a la función, ¿cierto?, del número de elementos, que vendría siendo n. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, lo insertamos en número, los números los ordenamos y los insertamos, como en este caso que vimos, ¿cierto? Se pierde nuestra estructura y quedaría como una lista enlazada. Y la búsqueda ya no sería logarítmica, sino que sería, en el peor caso, sería n.